Hola, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes, pues bienvenidos a esta clase que ya les tenía prometida, pero por cuestiones de logística no había podido grabar. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante importante dado el tipo de proyecto que vamos a realizar y bueno, es parte fundamental de lo que se requiere para hacer un proyecto de cualquier tipo en el caso del audiovisual. En este caso, pues vamos a hablar sobre el guión, ¿sí? Y vamos a pasar a nuestra diapositiva. Normalmente es una clase que doy para la materia de audio y video digital, pero en este caso va a ser una materia, va a ser un tema que vamos a tocar un poco porque de aquí se van a derivar varias de las cosas que nos van a permitir utilizarlas para nuestro proyecto de animación. Eh, y bueno, empecemos. ¿Qué es un guión? Bueno, el guión está definido como un esquema escrito de un discurso, una conferencia, un tema que tiene los puntos o cuáles de qué se van a tratar, ¿sí? Por ejemplo, dice, es un orador, casi no miró el guión que se había preparado. Es como una referencia de lo que nosotros podemos llegar a tener para poder desarrollar cualquier tipo de escrito, ¿no? En mi caso, mi guión son las presentaciones. En el caso del guión de, por ejemplo, un cantante, pues son sus letras. En el caso de un orador, pues es su speech, su discurso, ¿sí? Entonces, eso es un guión. También se refiere como un escrito que contiene los diálogos y las indicaciones técnicas necesarias como planos, decorados, iluminación, etcétera, para la realización de una película, una obra de teatro, un programa de radio o televisión. Y bueno, esto también es importante porque pues todos los proyectos audiovisuales llevan un guión, de una forma u otra lo llevan. Por ejemplo, en algunos casos en los programas en vivo no llevan un guión como tal, pero sí llevan una estructura de cómo se realiza el programa y llevan ahí las programaciones de decir qué segmento va o qué cápsula va o qué actividad va. Sí, es decir, se lleva un programa de lo que sería en este caso ese elemento. Hay cuatro tipos de guión principalmente, o se tienen considerados. Hay muchos más que incluso pueden ser considerados guiones, pero en este caso los que nos importan son estos cuatro. El guión literario, el guión cinematográfico, el guión ilustrado y el guión técnico. Y vamos a ver un poco de cada uno de ellos. En el caso del guión literario dice que es un documento que contiene una historia pensada para ser narrada en imágenes y sonido. Es el primer paso para realizar una película. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque a veces pensamos que el guión ya lo hacemos directamente. No, un guión nace de una idea. Una idea, no sé, por ejemplo, tengo la idea de hacer una historia de un niño que pierde a sus papás y que de repente pues se queda solo. Es un niño que aparte pues es millonario y sus papás pues simplemente pues bueno, él se queda al cuidado del mayordomo, que es el que se encarga de él, y este niño pues crece con un rencor y un odio hacia todo lo que sea malo o en contra de las personas y decide volverse un defensor de la justicia, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de un personaje como Batman. Y ahorita lo estoy resumiendo de una manera muy sencilla, ¿no? Pero todos nosotros tenemos ideas, incluso en algunas ocasiones hemos pensado de, esta idea sería muy buena para una película. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que lo que aconteció fue lo suficientemente importante como para desarrollar toda una historia. Y a veces así es, ¿no? Así es. De esta idea nosotros partimos y hacemos un escrito. Incluso en algunas ocasiones, pues son los guiones son basados en libros, los libros que motivan al hacer una película, ¿no? Entonces, no es necesario hacer una idea, ahí lo que se hace es una adaptación y esta adaptación, pues obviamente, pues tiene que ser por el formato, por el tipo de formato que es una película, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ya ven, El Señor de los Anillos, es una obra literaria, es decir, son libros y fueron resumidas en tres películas, ¿no? La Comunidad del Anillo, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Las Dos Torres y El Retorno del Rey, ¿no? Que fueron esas tres sagas del Señor de los Anillos y que, bueno, después de esas derivaron otras películas como El Hobbit, que también es una película que basada en otra serie de libros,
O como el mismo Harry Potter, ¿no? Que Harry Potter, sus libros, mejor dicho, las películas están basadas en los libros, pero tiene esa temporalidad que tiene que condensarla en un tiempo estimado de tantas horas, ¿no? Entonces es importante que nosotros también consideremos esto. Dice, en el guión literario se detallan las acciones y los diálogos de los personajes, acompañados con descripciones generales de los escenarios y acotaciones para los actores. Es decir, damos una descripción general de todo lo que pasa, qué se escucha, qué se ve, qué está sucediendo. Normalmente esto pues siempre tiene una característica narrativa, es decir, que nosotros con escuchar lo que, o con leer lo que estamos describiendo, podemos imaginar todo lo que está pasando alrededor de esto, ¿no? Dice, la historia se escribe de manera que resulte visible y se comprenda, pero sin dar indicaciones técnicas para la realización de la película ni sobre el trabajo de la cámara, salvo casos muy excepcionales. O sea, por ejemplo, quiero que en ese momento se ve, por ejemplo, se nota la angustia en el rostro del personaje principal, dado que la vida de la protagonista depende de él, ¿no? Su esfuerzo se basa en la mano y entonces ya estamos siendo como que muy descriptivos, entonces obviamente le estamos casi que diciendo al camarógrafo, tienes que poner la cámara en el rostro, tienes que ver que se está viendo la fuerza que está haciendo el esfuerzo que está haciendo la persona, ¿no? Dice, los guiones literarios se dividen en secuencias o escenas. Las secuencias son aquellas que pasan en un mismo lapso de tiempo, es decir, que pasan desde la mañanita a una hora, unos minutos, unos segundos posiblemente. Y las escenas normalmente tienen que ver con escenarios, tienen que ver con el espacio donde se graban, en interior o en exterior, en la casa, en la oficina, etcétera, pero son diferentes escenarios. Puede ser que en una misma oficina o en una misma casa estén ocurriendo cosas diferentes. Por ejemplo, en el cuarto están los niños hablando y planeando algo y en la cocina está la mamá con la abuela hablando de otra cosa y en la sala está el papá viendo la tele, el fútbol, etcétera. Pero todo esto ocurriendo en el mismo espacio temporal, ¿sí? Que a veces, por ejemplo, nosotros podríamos, es interesante cómo se hacen esos juegos narrativos, ¿no? Que todo eso está ocurriendo al mismo tiempo, pero nosotros lo estamos viendo con un desplazamiento de tiempo de algunos minutos posiblemente, ¿no? Dice, tiene un formato propio que permite que el director, los actores y todo el equipo técnico pueda leerlo fácilmente y saber cómo y dónde se desarrolla la historia. Es decir, no es demasiado complejo, no es demasiado técnico, lo tenemos que entender todos, ¿no? O sea, incluso los que hacen el doblaje, el maquillaje, o sea, todos tienen que saberlo porque a veces no tienen la referencia de lo que van a hacer y entonces simplemente tienen que grabar. Dice, una escena o secuencia es simplemente un fragmento de historia que ocurre en el mismo tiempo y o espacio. O tiempo y espacio. ¿Ok? Entonces es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Este ejemplo del que los muchachos que están platicando en la alcoba, la mamá con la abuela está platicando en la sala y el papá está viendo tele y está teniendo pensamientos mientras está sentado en su sillón, ¿no? Dice, esto quiere decir que cuando cambiamos de escenario, o si hay una elipsis temporal dentro de un mismo escenario, cambiaremos de escena. Sí, es decir, cambian de escena, a pesar de que están en la misma casa, cambian de escena porque están en diferente ubicación. Dice, ¿cuáles son los elementos del guión literario? Pues bueno, el primero de ellos es el encabezado de secuencia. Dice, se escribe en mayúscula o describe si es interior o exterior, el nombre del decorado, es decir, el escenario donde estamos y si es noche o día. También puede incluir si es atardecer o amanecer. Una como que descriptiva del tiempo en el que se está desarrollando, si está lloviendo, si hace sol, si está nevando, etcétera, ¿no? Mucho de esto también tiene que ver, por ejemplo, si es exterior, digo, si es interior pero está nevando, pues a lo mejor tiene que haber una ventana donde se vea, perdón, donde se vea esto, ¿no? La acción, dice, la acción describe brevemente el decorado y las acciones que van teniendo lugar. Eso sí, siempre en presente y en tercera persona. Por ejemplo, el muchacho camina hacia la puerta donde escucha un ruido constante, ¿sí? O
sea, estoy hablándolo, yo estoy narrándolo, yo estoy diciendo de esa persona. Dice, esto es muy importante. En un guión las cosas no pueden suceder ni en pasado ni en futuro. Solo nos dedicamos a escribir lo que vemos y siempre en tiempo presente. No está, por ejemplo, en aquella ocasión cuando el personaje fue... No, no, no. O sea, o está pasando, es decir, en ese momento el personaje camina hacia tal lugar o está tomando un avión en tal tiempo. No, no, no decimos hechos pasados, lo decimos como está pasando en la escena que estamos viendo, ¿no? Dice, el diálogo bueno, esta es la tercera. El diálogo se escribe en una posición centrada para diferenciarlo de la acción. Primero se indica el nombre del personaje en mayúsculas, y ahí viene alguna referencia técnica de posición, y debajo a continuación se escribe el diálogo con un margen izquierdo de ahí también una referencia de medida. Dice, si un personaje habla, luego describimos una acción y luego vuelve a hablar el mismo personaje, lo indicaremos poniendo el lado del nombre entre paréntesis con, quiere decir que continúa hablando, ¿no? Entonces, esto de los diálogos sobre todo es muy importante porque, por ejemplo, hace pausa o se inclina o toma algo o toma aire o voltea, ¿sí? O sea, es como que para añadir parte del dramatismo, pero hay que hacer la pausa y hay que describirla, ¿no? En este caso, con el personaje. Otra de las cosas es las acotaciones. Dice, no conviene abusar de ellas, pero si las necesitamos podemos hacer una indicación sobre ese diálogo. Se ponen debajo del nombre del personaje y antes del diálogo o una línea entre líneas de diálogo, pero nunca al final. Se alinean, otra referencia técnica, y la primera letra debe ir en mayúsculas y la última sin un punto final. Solo recurrimos a ellas y son imprescindibles para que se entienda. Las acotaciones son como comentarios en los que nosotros tenemos que enfatizar algo, ¿no? Queremos que lo hace con una intensidad bastante, bastante marcada. O, por ejemplo, el ritus de dolor que está teniendo en ese momento del diálogo es bastante, ¿no? O sea, tiene que escribir algo en específico, ¿no? No, pues está hablando normal, está hablando normal, no, pues así no, no, solamente tiene que haber algo que sea bastante necesario explicar. Y por último, las transiciones se ponen a la derecha, al final de la escena o en la mitad. Si es necesario indicar cuando hay un corte o un fundido encadenado, por ejemplo. Salvo que cuando se trata de un abre de negro que irá alineado a la misma distancia del margen izquierdo que la acción, es decir, a 4.3 centímetros, que son cuestiones técnicas. Hay muchos guionistas que apenas las utilizan, vamos, que tampoco hay que darles mucha importancia en principio. Si no las indicas, no te dirán nada, ¿no? Nadie te dirá nada. Si es interesante usarlas, si quieres enfatizar al final de una escena el punto final mediante un fundido negro. Y esto es sobre todo porque nosotros, bueno, cuando hacemos alguna producción, ya no utilizamos transiciones, pero puede ser que haya, ¿no? O sea, por ejemplo, la transición esta de Batman, ¿no? Del de que sale el logo y esa transición, bueno, esa pues obviamente estaba planeada que pasara y ahí normalmente cambiaban de una escena a otra escena, ¿no? Hay dentro de la misma escena, pues simplemente son cortes directos, es decir, está la cámara con una persona hablando acá y de repente corta y está la otra persona de este lado, ¿no? O sea, son cuestiones que a veces no hay transiciones, ¿no? Son cortes directos sin ninguna cuestión de transición. Luego viene el guión cinematográfico. Dice que es el papel en el que se refleja todo lo que va a suceder en pantalla. No se limita solo a los diálogos. Hay algunos que incluso en sus acotaciones están escritos como si fuesen novelas con una procesión prácticamente poética. Es decir, cuando hay un guión cinematográfico, las cosas se tienen que escribir con tal detalle que no haya lugar a dudas sobre lo que tiene que suceder en la escena. También, ¿por qué? Porque en este caso estamos hablando de un tiempo muy, muy marcado, muy, muy específico, entonces es importante tenerlo. Dice, se puede detallar en ellos todo lo que haga falta o lo que se considere oportuno. En un primer momento, el guionista o el equipo de guión elabora un borrador. Existen dos opciones. Ellos mismos tienen la idea de la historia original o esta les es dada. Es decir, hay una película o un documental en Pixar, digo en Pixar, en Disney Plus, donde viene cómo se hizo la película de Star Wars. Entonces, eh, no sé si lo saben, pero George Lucas escribió Star Wars. Él es el creador original. Pero cuando hizo Star Wars,
a él no le importaba tanto ganar por la película. A él lo que le interesaba era contar la historia. Entonces era una película que iba a ser muy larga, entonces él decidió dividirla en 3 capítulos, ¿no? Que son las 3 primeras películas que vimos, ¿no? La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Que la última se llamaba originalmente La Venganza del Jedi, pero el título se contraponía a una parte de lo que realmente es un Jedi, ¿no? Que el Jedi no guarda rencor ni guarda enojo, entonces le cambiaron al Regreso del Jedi. Que véanlo, está ahí por ahí un documental también bastante interesante con respecto a esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, él escribió toda la idea, no hubo quien le dijera, ah, sí, que había unos guerras intergalácticas. No, 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 él escribió. Entonces, de eso no hay una referencia. Entonces, ahí el mismo guionista y el mismo director van sacando personajes, eventos, situaciones que evidentemente pues terminan por dar pie a una historia muy, muy interesante. Dice, por ejemplo, puede que una productora esté interesada en hacer la película de una figura clásica de la cultura popular y se le pida a un guionista que elabore el texto. O por otro lado, puede ser al revés, que sea el mismo guionista quien tenga la idea. Entonces aquí es dependiendo del proyecto y dependiendo quién esté involucrado, ¿no? Hay una también en Disney Plus, uno que se llama, no me acuerdo cómo se llama este, que habla con los directores de la serie del Mandaloriano, que son varios de ellos, y cada uno de ellos tiene un estilo bastante, bastante diferente, bueno, bastante, bastante particular, no diferente, particular, creo yo. Entonces está muy padre. También por ahí si tienen chance, véanlo. Dice, este servirá un primer guión. Este sería un primer guión, pero de ninguna manera es el definitivo. Tiene que pasar por los actores y las actrices, por producción y comprobar que todo lo que está escrito se puede realizar. Si de repente me acuerdo, no sé si se acuerdan que, por ejemplo, ahí hubo un comediante, el Capi Pérez, que en una rueda de prensa de la película Gravity le dijo a Alfonso Cuarón, oye, ¿y cómo fue grabar en el espacio? ¿No fue difícil? Y Alfonso Cuarón se queda así como que, evidentemente era una broma, ¿no? Pero hay situaciones que a lo mejor, por ejemplo, para la parte de efectos especiales suponga un reto, o para la parte del actor, ¿no? Por ejemplo, hay actores que dicen, no, yo sabes qué, yo no puedo decir estas palabras, o yo no me desnudo, o yo no voy a engordar, ni voy a enflacar, ¿no? Eso también supone un papel bastante, bastante importante. Por ejemplo, ya ven Brendan Fraser con esta película de Whale, que tuvo que llevó su peso corporal a un nivel bastante, bastante considerable y bueno, obviamente pues lo llevó a cabo por esta película y, 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 y lo generó también Christian Bale en, creo que era El Maquinista, llevó su cuerpo a un extremo de delgadez bastante, bastante este, bastante, bastante grande, ¿no? Pero ya ahí es de acuerdo a el actor cómo se sienta con el papel, ¿no? Dice, aquí muchas figuras van a tratar de modificar cosas y dan pocas las partes que queden igual que en el guión original. Tras estos cambios habrá por fin un texto a partir del cual trabajar. Luego hay versiones de películas, ¿no? La versión extendida, la versión director, la versión censurada, la versión no censurada, la versión restrictiva, la versión no sé qué, la versión para el país tal, la versión... Hay tantas versiones a veces de las películas que ya no sabemos cuál es la original, ¿no? Pero siempre es bueno ver cuál es el punto de vista, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la Liga de la Justicia de Zack Snyder, salió esa película porque esa era la visión que él tenía de esa película. Por cierto, yo no la he visto. Dice, en cualquier caso, no se trata de una estructura que sea siempre fija. Es cierto que el guión debe contenerlo todo. Sin embargo, cada equipo de trabajo o en cada proyecto en concreto se tienen diferentes sistemas para llevar la idea a cabo. Por tanto, es muy variable. En el caso de su proyecto, pues cada uno de ustedes va a querer enfatizar algo diferente del proyecto. Entonces, será importante que ustedes le den la trascendencia al producto, a la persona, al lugar, a la actividad propiamente comercial. O sea, ustedes van a buscar cuál va a ser el enfoque específico que quieren darle a ese proyecto audiovisual. Aquí no me voy a detener mucho porque voy a grabar otra clase específicamente de storyboard porque creo que es una parte gráfica que sirve bastante. Solamente me voy a concretar que el storyboard es un guión ilustrado, es un documento indispensable a la hora de realizar nuestra película, animación, comercial, etcétera.
Y para elaborarlo necesitamos poner en imágenes nuestro guión literario para poder visualizarlo y grabarlo más fácilmente. Les digo, después veremos mucho más a detalle esto de dónde viene, quién lo consideró, etc. Dice, el storyboard es un documento con un formato similar al cómic que por medio de ilustraciones ordena cronológicamente nuestra historia en escenas o planos. Podemos realizarlo con dibujos, esbozos o fotografías. Y bueno, ya que veamos el tema de storyboard, vamos a entenderlo mucho más extenso. Por último, dice el guión técnico, determina los planos que necesiten rodarse. Lo realiza el director y en aprender sin... Bueno, aquí esta es la referencia, ¿no? Como ejemplos y plantilla. Dice, la elaboración del guión técnico corresponde al director y no hay una sola forma de hacerlo. Ahí es prácticamente libre. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo el director trabaje, tiene su equipo de trabajo. Él contrató al director de cámaras, él contrató al director de escena, él contrató al editor, él contrató al continuista. O sea, él prácticamente selecciona su equipo de trabajo y evidentemente ya sabe cómo hacerlo. Cada director trabaja de una forma diferente y hay muchos tipos de guión técnico audiovisual. Básicamente es una lista de planos que se van a rodar para contar una imagen, una historia en imágenes. Dice, esa lista puede tener más o menos especificaciones. Como mínimo debemos indicar el tamaño y los tipos de plano y describir brevemente lo que va a suceder ahí. Eh, Otra de las clases que les voy a grabar va a ser la de planos y la de ángulos. ¿Okay? Planos y ángulos, que es muy importante, sobre todo porque de eso vamos a ver muchas interpretaciones de lo que queramos hacer. Adicionalmente, también podemos definir el ángulo de la cámara y qué parte de la escena vamos a rodar. Esto es interesante ya que algunos de los planos pueden ser máster, es como que planos maestros, ¿no? Y bueno, hasta aquí esta clase del guión. Básicamente lo que quería era que nosotros entendiéramos cuál es la importancia del guión, cuáles son las diferentes variantes que tiene un guión o cuáles son las diferentes evoluciones que tiene un guión y cómo estas evoluciones van a terminar en lo que nosotros llamaremos un proyecto audiovisual, en este caso una animación. Será importante que nosotros tengamos esta idea para que podamos ir avanzando en el proceso de crear este proyecto audiovisual. Cuando nosotros tenemos la idea clara, la vamos desarrollando, la vamos desmenuzando, vamos viendo cuáles son los elementos que necesitamos, quiénes van a participar o qué elementos vamos a utilizar para participar en esta y que finalmente nos sirvan para que lo que nosotros queremos proyectar lo pongamos ahí. Entonces, pues bueno, hasta aquí el video de esta clase de guión. Les digo, tengo pendiente la clase de storyboard, la clase de plano y la clase de encuadre, que espero yo que la puedan tener para antes del día viernes. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase en vivo o grabado. ¿Sale? Hasta luego. Bye.